Este tema sí te va a gustar, Alberto. A ver. Trump. Ah, buenísimo el tema. Es que tenemos dos temas. Uno, Trump, lo que Sí. hizo Trump, y dos, la performance del presidente, la idea genial que tuvo, la estrategia con que ha enfrentado todo este caso. Así que Eh, atroz. Como que no es gracioso. eh, Ayer, sí, ya, ayer bueno. Ayer Iván Poduje en una entrevista decía como que tiene una impresión, bueno, dice, Donald Trump es una persona peligrosa, decía Iván Poduje. Si anuncia aranceles, uno dice, tú tratas de pasar piola. Probablemente Donald Trump no está demasiado atento a lo que hace Boric, entonces No, claro. pasa piola, piola. En su Sí, sí. defecto es algo para evitarlo, no sé si puede, pero, y este señor es como al revés, ¿no? Es como, acá estamos, por si no se habían dado cuenta. ¿Ah? Y hace una alianza con los países latinoamericanos, llama a la unidad, bueno, en fin, hablemos de Trump. Mira, a ver, hay dos posibilidades solamente en la conducta general de Trump, que esto es simplemente el corolario de lo que viene ocurriendo. Una es la tesis del emperador y el burro en el Senado, ¿no? El desquiciamiento del poder imperial en un momento de decadencia, de crisis. Y hay otra posibilidad que no es contradictoria con esta original, ¿ya? Pero que es que haya una línea recta en medio de todas estas líneas que van para todas partes. Y en este último punto, y en el tema de aranceles en particular, yo creo que sí hay una línea recta muy clara. La información más importante de lo que yo he recabado para poder entender o para poder construir una hipótesis respecto a lo que está haciendo Donald Trump es que este año le toca a Estados Unidos una, tiene que renegociar muchos de sus créditos. Estados Unidos es un país altamente endeudado. Los países altamente endeudados normalmente tienen varios problemas en las renegociaciones, salvo que tú seas el primer país del mundo. Pero cuando tú ya no eres el primer país del mundo por primera vez en mucho tiempo, porque esa es la verdad de la verdad, ¿ya? Resulta que a ti los evaluadores de riesgo te miran como evaluadores de riesgo, ¿no? No como empleados. Entonces llegan y te dicen, ¿cuánta plata tiene en caja? ¿Ya? ¿Cuántas acreencias tiene? Y te empiezan a ver qué es lo que tienes para ver, entonces cómo te clasifican. Entonces, astutamente Donald Trump, ¿qué ha hecho? Mediante todo lo que ha dicho y hecho, básicamente cesó los pagos a terceros, por un lado. Sacó USAID y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, no está pagando Naciones Unidas, ni la OMS, no está pagando nada, ni la OTAN, nada. Entonces, no está pagando, entonces va a mostrar caja. Va a decir, mira, aquí tengo una plata de guardar. ¿Ya? Segundo lugar, los inversores, los inversores, cuando queda el desastre en las bolsas, ¿dónde se refugian? En los bonos de los estados, en los bonos de deuda de los estados. Y uno de los bonos más apetecibles, naturalmente, es el bono de países grandes como Estados Unidos. Es muy apetecible porque te da una seguridad importante respecto a que lo que te están ofreciendo, sea lo que sea, un 3, un 5, un 7, es, ¿no? Eh, entonces él está apostando a que esos jugadores de aquí a fin de año estén con la liquidez necesaria para ir a buscar los bonos y no para ir a la bolsa, porque la bolsa va a ser una bolsa de gato, literalmente. ¿No? No se va a entender, no va a saber qué es lo que puede verse perjudicado, o sea, está perjudicando todos los sectores que se le ocurre. Eh, Además, él tiene una alianza con un sector empresarial muy nuevo que es muy importante, que es el sector de Silicon Valley, y lo tiene representado adentro con dos personajes, no con uno, no con solo Elon Musk, sino que con J.D. Vance, que también es como es el político de Silicon Valley, ¿no? Mm. Entonces, eso es un factor muy importante porque si tú te fijas, las empresas de Silicon Valley, salvo Tesla, no están en bolsa. Son empresas que no están en bolsa. ¿Ya? Eh,
porque ellos apuestan a toma de decisiones rápidas, sin directorio, ¿ya? Inversores escondidos, ahí hay mucha plata saudí, ¿ya? O sea, tienen toda una estructura de negocio muy distinta, porque además son empresas que van a la pérdida durante, entonces meterte en bolsa es absurdo, porque tú estás mm, 15 años en pérdida, 20 años mm, en pérdida, con cantidad de plata perdida que es mm. insoportable. Entonces, es otro negocio. Bueno, ese sector es un sector que claramente Trump está priorizando en términos del poderío de Estados Unidos futuro. ¿Ya? Estas tres cosas hacen que no sea tan tonto lo que está haciendo. Mm. ¿Ya? Tan de Ahora, locos como aparentemente se parece, ¿no? no es tan tonto, pero el problema que tiene es que es políticamente, desde el punto de vista así como doctrinario y de Sí. líneas políticas, políticamente inaceptable porque tienes a todo tienes al imperio del libre mercado hablando de aranceles, tienes al sector de la derecha de Estados Unidos diciendo que los aranceles sí que fueron, ¿cuántas veces a un izquierdista habrán escupido por cuando dijo arancel? Entonces, y de pronto están buscando entonces es una cosa muy terrible desde el punto de vista de la defensa de las ideas, ¿no? Pero Trump no es un tipo de idea, es un tipo que sabe hacer negocio y lo está aplicando para efectos de Estados Unidos, lo que significa una gran contradicción porque probablemente le pueda funcionar algo de esto en términos económicos, pero también le va a significar sin duda una profundización de la crisis política de Estados Unidos, donde yo creo que Estados Unidos, lo más probable es que terminado el gobierno de Trump, esté en un nivel de país de relevancia internacional que puede ser incluso discutible si va a ser el segundo. Mm, mm. Bueno, yo no tengo opinión, no estoy informada de todo esto, pero efectivamente un poco desconcertante, como dices tú, en el ámbito de las ideas, al menos, salvo que esto sea una estrategia de negociación, como dices tú, que yo creo que puede ir por ahí. Todo el mundo, más o menos la gente que lo conoce, dice eso, que es un gran negociador. Oye, Alberto, y Boric, yo, Mira, yo- como decía, ¿qué más dice uno? es que es difícil porque ya es repetitivo, o sea, es repetitivo Claro. tener que enfrentar el hecho de que enfrenta un escenario de alta complejidad para el conjunto de países que tienen que ver cómo tratan de no perder plata en este proceso, ¿ya? Eh, y eventualmente buscar con qué mecanismo el mercado se puede organizar de alguna manera para poder afrontar esta situación para ciertas industrias que son emblemáticas, por ejemplo. O sea, hay industrias que naturalmente, es cierto que Estados Unidos nosotros no somos tan dependientes como hace 20 años, pero también es cierto que hay cierto tipo de industrias, sobre todo industrias, por ejemplo, vitivinícola, por ejemplo, Mm, ¿ya? Donde es muy importante ese mercado, porque naturalmente tú no le vendes tanto vino a Francia, ujú. a Italia, ¿ya? A Europa en general, le vendes mucho menos que a Estados Unidos. Entonces, eh, tiende a ser una cosa bastante compleja para varias industrias del continente, además, porque nosotros estamos dentro de un continente y dentro de nuestro subcontinente latinoamericano tenemos, si otros países se ven afectados también, esa afectación también nos llega a nosotros. Entonces, a veces ocurre que a algún país le hace mal y a otro le hace bien, pero eso no es demasiado normal. Entonces, yo creo que lo que efectivamente parece poco inteligente desde el punto de vista del país, pero esto es lo peor de la banalidad, es muy conveniente desde el punto de vista del presidente, ¿ya? Es hostilizar a Trump, porque una frase de Trump contra Boric le regala vida, ¿ya? Entonces, y ahí es cuando uno dice, bueno, eh, ahí hay un acto de responsabilidad que es indispensable en las relaciones exteriores, que es cuando tú evitas darte el gusto o hacer algo que te convenga simplemente porque te conviene a ti, sino que tú tienes que pensar fundamentalmente lo que es lo que le conviene al país. Entonces, creo que en ese sentido es lamentable porque efectivamente Donald Trump es un tipo que mañana, o sea, México le puede negociar lo que quiera porque México es un tremendo país en términos como economía, por una cuestión de población y porque además tiene muchísimas fábricas.
pero Chile, si Estados Unidos va y dice cualquier cosa, ¿ya? Ya hemos temblado como si fuera la aparición de una bomba atómica porque nos quiten la visa waiver, ¿ya? Sí, Entonces ha sí. sido una cosa así como desesperación en la élite porque te van a quitar la visa waiver, ¿ya? Eh, Puedo entender a la gente que viaje, que una lata sacar visas largamente, qué sé yo, también, pero igual es como que le ponemos un poquito de color también. Eh, pero, pero bueno, pero honestamente creo que Pero es una señal, es un símbolo también. y es un símbolo, no, claro, es un símbolo de tus capacidades. A ver, lo- los pasaportes, por decirlo así, tienen precio. O sea, los pasaportes cuando tiene, de hecho hay ranking de cuáles son los pasaportes más fuertes del mundo, de acuerdo a los convenios que tiene cada país, o sea, eso existe. Entonces, no hay que dejarlo de lado. Y evidentemente una pérdida como esa, en ese sentido, es una pérdida relevante. Pero, pero tú evitas entrar en una confrontación sobre eso porque justamente le das al otro país más razones para que vaya en tu contra. Y en este caso, la verdad es que Chile, en un marco de aranceles mundiales, está en un porcentaje bastante razonable. Entonces, no es el momento para que el presidente diga una cosa que además, ¿para qué andamos con cosas? No, no es un argumento. Cuando uno no tiene mucho argumento, uno dice todo, dice cosas con todo o con nada, ¿no? O sea, dice frases completas, así, integrales, que no tienen bajadas claras. Trump es todo lo que no me gusta. ¿Qué frase es esa? ¿No? O sea, Sí, claro, no, no, sé que la del emperador, sí, claro, y empieza a mencionar así a los súper ricos que lo acompañaban y la cosa del emperador, pero efectivamente, además yo pienso, era el mismo día que anunciaba, o sea, esto te da un índice de cómo este individuo, digamos, o sea, el mismo día que anunciaba los aranceles, o sea, literalmente es un llamado de atención. Milei sí. está celebrando ahí que cayeron bien parados. De hecho, nosotros deberíamos celebrar, porque lo que hizo en realidad, no sé, yo no sé cuán temperamental es Trump, digamos, o cuán capaz sea de reaccionar a una cosa visceral, pero, pucha, no sé, mejor no jugar con ese tipo de cosas, como dices tú, ¿no? No, porque tú, o sea, de hecho, tu trabajo es no jugar con ese tipo de cosas. Ese es tu trabajo como jefe de un Estado. ¿No? No vaya a ser, o sea, ha pasado en la historia alguna guerra estúpida porque alguien dijo una frase que no debía decir. Entonces tú no juegas a esos juegos. En este caso no van a ser guerras militares, pero van a ser guerras comerciales y no quieres estar en ese lugar porque además, insisto siempre con esto, eh, este gobierno ha hecho los esmeros, pero no ha logrado tener una recepción importante de China. Mm, ¿Ya? Eh, y, sí, le y por mandaron, le tanto, mandaron solamente a Emilio Yang, que era como un funcionario como de cuarta, sí. bueno, un funcionario, el agente 007 era un poco... un Oye, el poco- caso de, esta no es primera audacia de Boric en este sentido, en todo caso, ¿ah? El caso de, no, no, el caso de no. Israel, este comentario, ¿te acuerdas? En la mesa, en un seminario de cambio climático, que empezó a interpelar a Estados Unidos en la mesa diciendo que debía estar presente. El señor Sí, John Kerry está al lado, estaba ahí, estaba ahí. lo trata de No, borracho en el fondo. Oye, pero una cosa brutal. El caso de Perú también, ¿te acuerdas? De cuando hizo notar que... sí, y en Francia también, cuando fue a visitar Francia, él tuvo una excelente reunión con los empresarios y al día siguiente declaró en el diario, o sea, el mismo día, al día siguiente salió en el diario que había declarado que él no pierde la esperanza de que se acabe el capitalismo. Entonces, los empresarios, los empresarios quedaron consternados porque habían tenido una conversación tan constructiva, digamos. Entonces, eh, no es el momento, ¿no? No es el momento para ese tipo de declaraciones. Y, y esta cosa del presidente que puede tomar decisiones en calidad de presidente, pero que nunca abandona al candidato, ese doble juego es poco constructivo, poco útil, poco inteligente y a la larga es poco serio. Y yo te puedo decir que las investigaciones que yo he estado haciendo últimamente, que he estado haciendo harto trabajo cualitativo que hace tiempo no hacía y que es muy valioso, Sí. el presidente Boric
Eh, sí, primero, de un informe de 90 y tantas páginas, por ejemplo, que es un informe preliminar, ocupaba 2 páginas. No había más material. No había forma de sacar más material que eso. Y todos sus atributos eran atributos que podríamos llamar atributos lánguidos. ¿Ya? Entonces, ¿Te refieres a la última encuesta, a toda esta, o es que alguna estoy cosa? haciendo, paralelo a las encuestas que hago, voy haciendo otras investigaciones más, con más metodologías, ¿no? Mm. Eh, y entonces estoy haciendo una bastante grande que incluye una encuesta también, pero con otras orientaciones, pero también de carácter político, eh, más territorial, digamos. Y ahí a partir de eso también hay una parte que es cualitativa. Y esa parte cualitativa, como te decía, es muy valiosa porque en general no se hace. Y además hay, hay ciertas complejidades entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Por ejemplo, si yo te digo lo que pasaba con Milei, y pasa con Kaiser, por ejemplo, que la gente considera que las cosas que dice son nada que ver, que son burradas, que no están de acuerdo, no están de acuerdo en casi nada. ¿Ya? Entonces tú dices, pero ¿cómo van a votar? O sea, tú miras eso y dices, imposible que lo voten. Como me pasó alguna vez, yo hacía el experimento en el año 2009, hice una investigación bien grande, entonces les mostraba primero al público presente, cualquiera fuese, la parte cualitativa. Entonces la gente que era de la concertación decía, ¡ay, no va a ganar Piñera! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y yo decía, ahora veamos los números. Mm. ¿Ya? Porque cualitativamente las cosas que decían de Piñera la gente eran terribles. Mm. Y veían los números y Sí, ganaba. claro. Entonces, ese proceso que pasó, que pasa también con Kaiser y qué sé yo. Entonces, esos procesos así son muy interesantes. Entonces, la parte cualitativa que estaba haciendo nos muestra un presidente Lánguido, diluido, lánguido. A ver, lánguido, explícate eso. un presidente sin tracción, porque la gracia de la política, a ver, el gobierno, para decirlo como metáfora científica, digamos, los gobiernos son pura física, es mover cosas, ejercer un trabajo. ¿Ya? O sea, tienes que empujar algo y tiene que moverse. ¿Ya? La política no tiene tanta química, tiene mucha física. Las candidaturas tienen elementos químicos, pero el gobierno es físico. Entonces, si el gobierno, la gente lo mira y dice, esta cuestión no tiene motor, no empuja nada, ¿ya? No tiene fuerza, todos esos elementos establecen una especie de gobierno lánguido, es decir, un no gobierno, ¿ya? Una cosa que no está en el estatus del gobierno. Eh, no tiene, si además no tiene dirección, ¿ya? Que es muy importante para un gobierno, pero la palabra gobierno viene de kiberne, que significa timón, entonces es muy importante la dirección. Entonces tienes un problema doble. Eh, y eso es lo que pasa con el gobierno. La gente dice, bueno, mucha gente de izquierda dice, bueno, es que este gobierno ya terminó. Y entonces tú dices, ya, ok, el pato cojo, porque es el último año, qué sé yo, Mm. sí. Pero en realidad el comentario es un poquito más fuerte, es como, este gobierno está muerto. ¿Ya? Bueno, Eh, de hecho la crítica, y creo que tú lo dijiste en la columna que escribiste sobre los chats estos de Iracy Hasler con Carol ah, Cariola, la crítica que hace Iracy Hasler es sí, brutal. Cuando dice, sí, oye, a mí me molesta, que de hecho es como la vez que, no sé, la única idea razonable que le he oído a la Iracy, quizás porque no se le oía la voz al mismo tiempo, entonces era una cosa como más seria, digamos. Pero, eh, bueno, pero esto era más, esto era una reflexión seria, o sea, en el fondo, como, ¿cómo es posible que esta gente te digan o te reconozcan abiertamente que en materia de gestión no se puede hacer nada? Como, o sea, prácticamente que en realidad ellos reconocen que son eso, pues, impotentes, lánguidos, que aquello para lo que fueron electos no se puede hacer no y se por lo puede, tanto claro. compensamos eso con show, o sea, yo no habría pensado que ellos eran tan conscientes de eso.
No, yo creo que, o sea, yo creo que es evidente que en ese sentido el gobierno ha tenido unos pasivos que son inusuales. Uno siempre puede esperar algún nivel, ¿ya?, de falta de capacidad, de orientación gubernativa. Eso puede ocurrir y los gobiernos en general caen en algunos momentos en crisis donde aparece lo peor de ellos. Eh, pero lo peor de los gobiernos normalmente es por exceso de uso de la fuerza, de hecho. ¿Ya? Es por exceso de acción, es porque reaccionas, sobre reaccionas a una cosa que tal vez podías haber tomado con más calma, ¿ya? O porque no fuiste oportuno en la acción. No es ninguna de esas cosas lo que pasa aquí. Ninguna de las cosas normales de un gobierno que tiene una crisis. Eh, de hecho, técnicamente, esta languidez ha permitido que el gobierno flote, porque en realidad las crisis nunca son una crisis así que tú digas, ay, el día de una tensión insoportable. O sea, no es el 19 de octubre de Piñera, ¿ya? No, no es ese día. ¿Ya? No es el día del caso Cabal de Bachelet. ¿Ya? Ni cuando fue Democracia Viva fue así como eh, una cosa que tú dijeras, no, aquí la tensión sobre el gobierno, ¿ya?, es, no, porque es como que todo es así, todo es gelatinoso. Bueno, eh, lo que dices tú, no tienes la sensación ya, yo también me siento como repetitiva, como que sí, yo que hago además resúmenes semanales, tú decías ya ¿de qué otra forma, de qué otra forma digo exactamente lo mismo que vengo diciendo hace un año ya, qué metáfora, qué reflexión podía hacer, se acabó el repertorio, ya no queda ni siquiera capacidad de asombro, en verdad lo que queda es la risa, pero bueno, yo no soy comediante, entonces no claro, si uno, resulta si uno bien. tuviera que hacer, si Chile tuviera la revista Time, ¿ya?, y todos los meses hay que sacar una portada así emblemática, sobria, bien diseñada, qué sé yo, que represente el momento, tú dices, ¿qué habría que poner? Es decir, como, no sé, como el muñequito del pan Bimbo, ¿ya? Es decir, una cosa así. Es, es muy terrible. Bueno, a propósito de eso, claro, es que el caso Monsalve también ahí me llama la atención en esta misma línea, me llama la atención porque en realidad la declaración de Monsalve no se contradice, a mi juicio, expresamente con la declaración de Boric, y creo que es un poco forzado tratar de decir que, que pasa eso. Pero tú dices, qué claro es, qué clara es esta banalidad, que es palabra que usas tú, esta banalidad de este señor que se enfrenta a una eventual denuncia de violación de un subordinado suyo muy importante, o sea, la tercera autoridad del país prácticamente. Mm. Y en realidad él lo que piensa es, eh, va a primar la presunción de inocencia, anda a ver a tu familia. O sea, básicamente a lo que reduce el caso es a una situación como personal, como que afectara a Monsalve, que es además su amigo, como que no tuviera presente o viva, Sí, suponiendo que no quiso encubrir, o sea, digamos, presumiendo la buena fe, ¿ya? Que yo creo que hay razones como para desconfiar, pero suponiendo la buena fe, incluso uno dice, este señor está pensando literal que está con un amigo que le está contando una desventura, digamos, y que lo lógico es creerle, y que en verdad tiene que estar preocupado de que, oye, anda a ver a tu familia y avísale. Son consideraciones muy razonables si se tratara eso, pues, de la mm. conversación entre dos amigos. ¿Te fijas? Entonces la dimensión institucional para él como que no la tiene en el radar. No está en el Mira, radar. es que yo en esa cuestión tengo una visión, no sé, casi más radical, no sé. Yo tengo, eh, mira, un juez, naturalmente, ¿ya?, no puede juzgar de manera profunda la consistencia o inconsistencia de una narrativa. Puede encontrar una contradicción, pero no pueden hacer un análisis, vamos a decir así, literario de la verosimilitud del relato, ¿ya?, porque desgraciadamente eso no constituye prueba, ¿ya?, o felizmente, porque en realidad Bueno, hay pero gente que indicio. sencillamente hay gente que no sabe declarar y que eventualmente se podría incriminar por culpa de eso, ¿ya? Entonces no se sabe defender. Pero que no es el caso, porque toda gente que llegó a donde llegó porque son súper defendidos hablando, Ujú. ¿ya?
Entonces, pero yo, independiente de eso, me puedo hacer una opinión respecto a lo que pasó en esa conversación, cuál es el sentido de esa conversación, entre otras cosas porque yo cuando pasan estas cosas hago un análisis, como a mí me gustan los libretos, los guiones y escribir, entonces hago un ejercicio súper simple. Si esto es más entendido un conjunto de resultados de esta conversación, ¿cómo fue la conversación que es natural para que llegara a esos resultados? Porque si no, la conversación sería absurda, es como hablamos de cosas muy importantes, institucionales, legales, todas las consideraciones, y al final, compadre, agarra un avión y ándate con a tu familia, y lo vemos después. No tiene sentido, ¿entiendes? O sea, es evidente que la conversación tiene que ser narrativamente, tiene que haber ocurrido algo narrativamente consistente. Y esa cosa narrativamente consistente tiene dos alternativas únicas. Uno es la privatización de la conversación en el sentido de, oye, compadre, tenía un problema, aquí tenía un amigo que te va a ayudar. ¿Ya? Compañero ¿Ya? de ruta. ¿Ya? Compadre, puta, anda, trata de arreglar la cuestión y qué sé yo, velo con tu familia, lo más importante. ¿Ya? Esa es una. ¿Ya? Y la otra, y la otra alternativa es que sencillamente el presidente técnicamente le haya dicho una cosa que a mi juicio es ominosa, que es como, Manuel, todos sabemos tus habilidades, ¿ya? Resuélvelo, ¿ok? Resuélvelo. O sea, en la posición en la que estás, con el poder que tienes, puedes resolverlo. No quiero saber más de esto, ¿ya? Esas son las dos posibilidades. La segunda es muy miserable, pero es más de presidente. Pero es más sofisticada. Es más sofisticada, requiere una Sí, cierta sofisticación que la primera es ya decir, oye, pero esto, o sea, la segunda es grave moralmente, pero la primera es grave políticamente. claro, es de ¿Ya? estúpido, digamos. Claro, Mm. entonces, la primera es lo más probable, ¿ya? Desgraciadamente, y, desde el punto de vista político, y felizmente desde el punto de vista moral, ¿ya? Porque en el fondo está lleno de cosas que tú te das cuenta que es que al final el presidente Boric no sabe habitar el cargo con sus palabras, No, ¿no? pues, no, pues. No, ese es el tema, porque una persona como el presidente, que, para decirlo en simple, o sea, mira, te lo voy a decir de otra manera, ¿qué viene después de todo esto? De todo lo que ha dicho, de todo, o sea, que se va a tomar el postnatal. Ah, no, sí, sí, una ¿Alguien vergüenza. puede Claro. entender qué es eso? O sea, lo único que falta es que el presidente se tome prenatal. O sea, o sea, sería lo único que podría sorprendernos ya. Y Eso lo mismo, peor de eso mismo, todo, eso mismo hablábamos ayer. Yo también, yo pensé que era muy políticamente incorrecto decir esto, no, pero es que yo encuentro creo que, muy mira, impertinente. yo creo que todos lo piensan, pero ya dicen, ya da lo mismo, ya es como, Mm. ¿sabes qué? Eh, el, el, porque además, a ver, aquí hay una tendencia de la tendencia de la política actual es mucho a no pagar las cuentas, ¿no? Mm. Entonces como que ya tú te acostumbras y dices ya que no, esta cuenta que no la pague además, Mm. ¿no? Ya le vamos a cobrar alguna de las cuentas, pero no podemos cobrar todas las cuentas porque nos volvemos locos, Mm. ¿ya? Entonces, desgraciadamente ese es el asunto. Entonces yo la verdad es que en medio de esto las declaraciones y todo este juego va a seguir su proceso naturalmente y naturalmente el presidente no se va a ver afectado, pase lo que pase, ¿ya? Por esas declaraciones. Es muy altamente improbable que pase una cosa así por razones propias de la existencia de la política y de la costumbre probablemente saludable por parte de Chile de no meter a los presidentes en este tipo de cosas, ¿ya? Pero que en algún momento uno dice, ya, pero esto de jugar al perro muerto todo el rato es también una cosa que es parte del problema. Absolutamente. No, muy vergonzoso. La verdad que sí, como que no. Yo, como dices tú, me inclino por la primera opción y como yo también trato de representarme las cosas así con la imaginación, como dices tú, y efectivamente el tipo de conversación, el tipo de aproximación.
una especie de empatía malentendida, en fin. Y además, a mí me gusta la expresión, aunque me van a matar, pero en el fondo a mí me gusta un poco la expresión esta de habitar el cargo. Es medio ciútica, pero da cuenta, si uno la interpretara correctamente, que se trata de que tú en realidad estás en un lugar que no es propio, que estás como habitándolo temporalmente, que es algo distinto de ti, etcétera. Lo que ha hecho esta gente es justo lo contrario, que es como redefinir el cargo o identificarlo o subjetivizarlo, no sé cuál sería la palabra Mm. correcta, digamos, pero personalizarlo, ¿no? El Estado soy yo, el cargo soy yo, en realidad entonces da lo mismo un poco lo que haga. Y esto del postnatal yo también lo encontré, pero mira, me pasó lo mismo, hice el mismo ejercicio que dices tú respecto a esta otra conversación. Es como decir, la gente hoy planifica hijos, ¿ya? Hay gente la gente joven, estas generaciones son de planificar mucho hijos. No es algo que te pase, no que te queda esperando guagua, sino que planifica. Entonces yo digo, ¿en qué planeta una persona, un grupo de autoridades de gobierno, al mismo tiempo, decide que quedando un año de mandato es buena idea tener un hijo en ese lapso? Como tú dices, es el peor momento de la vida, o sea, termina en un año más, tú estás libre, estás en tu casa, no sé qué, entonces es donde uno empieza a decirte, esta gente llegará a estos niveles, yo no me atrevo a especular, o me atrevo a especular, pero en el fondo no me gusta meterme en el fuero interno, decir, oye, no debiste haber tenido guagua, pero pucha, es como como la manera de aproximarse alcanza, puede llegar a alcanzar incluso estos niveles así en que tú estás utilizando hasta, no sé, por lo más sagrado, creo yo, que es una Mm. relación padre-hijo, ¿no es cierto? La vida, no sé, ¿podrá haber algo así? O sea, ¿en qué planeta? Y el otro personaje decidiendo además que él es una persona más, un ciudadano común y corriente que se toma como era el postnatal. Natal. Y tú dices, "Este está tan demente, está loco, o sea, no comprende, de la misma manera que un lunes a las 8 de la noche va a compartir con su banda de rock favorita, digamos, bueno, está todo en la misma línea, la verdad es que ya uno ya no sabe qué más decir sobre Sí, esto. sí, que son esas cosas que tú dices, o es como cuando la alcaldesa de entonces en Providencia ocupó el palacio para un matrimonio de una sobrina, no sé, una nieta, no tengo acuerdo, pero bueno, da lo mismo, ¿me entiendes? O sea, son cosas que tú dices, o sea, ¿cómo explicarle al presidente que el Código del Trabajo no rige para el presidente de la República, ¿no? que, Yo que pensé que era muy incorrecto decir eso, pero me he encontrado es con que que yo creo, mira, es que yo creo que justamente eh, lo que, lo que la- quizás la mejor herencia de este gobierno, ¿ya? Va a ser que todas aquellas cosas lógicas, pero que aparecían como políticamente incorrectos hace 4 años atrás, se puedan volver a decir, ¿ya? Porque ya había toda clase de controles. A mí esta izquierda como de, de, de cancelación, sí, de, progre. como, lo que pasa es que además me parece una cosa sorprendente que se puede hacer tan libre para ciertas cosas y tan protestante para otras, ¿no? Porque esto es de un protestantismo total. Mm. Entonces, es como esos barrios en el centro de Estados Unidos completamente orientados, digamos, al cumplimiento normativo de cada una de las cosas. Mm. Eh, No, se ha podido revisar todas estas frasecitas, todos estos eslóganes tontos, así como la amiga yo te creo, todo se ha puesto en revisión sí, pues, gracias un poco a este gobierno. Hoy día apareció un fallo todo esto en Estados Unidos que obligaba a una mujer a pagar millones una suma altísima, una multa por una denuncia falsa de violación. A propósito, están saliendo todas estas cosas, o sea, se está produciendo, tendiendo a producir un equilibrio de todas estas estupideces, digamos, propio de esta izquierda progre, pues en el fondo, que no sí. es